Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que os hayáis relajado estas Pascuas, tal y como me indicasteis que preferíais tener unos días de tranquilidad. Nada, en un principio hoy volvemos a la marcheta. Vamos a ver si cerramos lo que dejamos abierto el día anterior, que era el tema de plásticos, ¿vale? Todo el tema de pues entenderlos un poquito, los tipos que hay, cómo funcionan, qué podemos trabajar con cada uno de ellos, diferentes técnicas, procedimientos, fibras y bueno, pues en un principio yo creo que quedó bastante claro. Espero que estos días no hayan sido muy negativos a la hora de no acordarse, pero bueno, como lo tenéis todo en vídeos y demás, podéis pegar un refresco rápido. Habéis visto en un principio que todo está corregido. La gente que me ha enviado en tiempo y forma lo tiene todo ya. Las notas son bastante buenas, salvando algunas cuestiones de que hay gente que lo ha planteado quizás de otra manera, ¿vale? Y se ha saltado algunas cosillas. Pero bueno, en un principio casi todo el mundo ha superado, ¿vale? El objetivo. Ahora el siguiente apartado sería cubrir el tema del cuestionario que tenéis previsto para el viernes 24, tal y como me comentasteis, y abrirá el cuestionario a las 10:30 y cerrará a las 11. Es un cuestionario donde vais a ver que hay diferentes preguntas de tipo test, hay verdaderos y falsos. En un principio son unas 20 preguntas. No considero que sean de extrema dificultad. Podéis tener lo que queráis delante, me da igual, porque van a salir al azar, van a salir desordenadas, no os va a dar respuesta. O sea, está bien montado para que por lo menos cada uno interiorice un poquito el contenido de este tema y por lo menos se lo lleve para lo que pudiese venirle después a nivel taller, ¿vale? Yo ya os he dicho que en todo momento mi objetivo es que sigamos aprendiendo cosas que sean relevantes para vuestra faena en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, nada, en un principio me gustaría ahora tranquilamente hacer un pequeño refresco, ¿vale? Vamos a ver un poquito el tema por encima. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, me la puede trasladar. Ya sabéis que no tengo problema. Aquí vimos una introducción de qué era el plástico y las características del mismo, ¿vale? Que cada día hay una tendencia mayor en el empleo del mismo y ya sabemos por qué, porque es barato, es fácil de moldear, nada de corrosión, ligero. Lo único que sí que tenemos que tener claro es que tiene unas técnicas de reparación específicas, que es lo que me hubiese gustado más trabajar en taller con vosotros, ¿vale? Bien, todas las actividades que vayan saliendo las saltaré porque en un principio ya están vistas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿vale? Diferentes nomenclaturas en base a las siglas que utilizan, ¿vale? Y aquí un poquito lo que sería cada uno de estos nombres. Todo esto sí que tendréis que, por favor, saberlo, reconocerlo, identificarlo, ¿vale? Bien, por la clasificación hemos visto que hay según la naturaleza o naturales, como es el caucho, o sintéticos, como son cualquier otro tipo de plástico, ¿vale? Y por su estructura interna ya hemos visto que hay termoplásticos, termoestables y elastómeros. Bien, aquí vimos un poquito que los termoplásticos son duros en frío, que al calentarlos se pueden reblandecer y fluyen y por lo tanto se pueden soldar con calor y se pueden trabajar la conformación y devolverles a su estado original gracias a la temperatura. El trabajo diferente nos lo plantean los termoestables, ¿vale? Los termoestables, acordaros que el PUR y el UP, el poliuretano y el poliéster insaturado, son dos elementos que no van a trabajar correctamente con el calor, sino que se van a degradar, se van a deshacer, se van a romper y eso es un problema muy grave a la hora de reparar cualquier pieza en nuestros talleres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante no reblandecer porque no van a fluir al calentar, ¿vale? Importante, otro tipo de reparaciones, como cuáles, como ya hemos visto, adhesivos, hemos visto otro tipo, ¿vale? De técnicas de trabajo. Y los elastómeros, ¿vale? Como el EPDM, ¿vale? Que es un comportamiento intermedio. Bien, importante, ¿por qué pasa esto? Por la estructura interna de cada uno de los tipos. Vimos que los termoplásticos, a diferencia de los termoestables, vemos que son unas cadenas moleculares lineales que no están tan reticuladas como vemos esta, que tiene muchos puntos donde coge y crea una rigidez, que en el momento que atacamos con calor, esta estructura va rompiendo y al romper luego no vuelve otra vez a poder generarse. En cambio, de forma intermedia tenemos los elastómeros, ¿vale? Que son fácilmente identificables como que sí que tienen puntos de rigidez que van cogiendo sus cadenas moleculares, pero si os fijáis son muchos menos que los termoestables. Aquí vimos un poquito esta misma idea con otras imágenes, con otro tipo de cuestiones para que lo entendierais mejor, ¿vale? Los termoestables igual y los elastómeros de la misma manera. Bien,
Aquí os hablé un poquito de cada uno de los plásticos, si eran buenos para soldar, si no eran buenos, lo importante en qué los podíamos encontrar en los vehículos, porque pensar que cuando cogemos un vehículo el cual ha sufrido una colisión y ha tenido un siniestro, nosotros lo que nos encargamos es de repararlo, ¿vale? Y si no se puede reparar, el diagnóstico es más caro la reparación que la sustitución, pues sustituir. Importante, en paragolpes se pueden reparar muchos de ellos, ¿vale? Pensar que hay paragolpes que por 200 pavetes, si tienen algo pequeño, no vamos a proceder a la sustitución, ¿de acuerdo? Pero si se nos va un poquito la pieza, enseguida vamos a ver que, por ejemplo, para golpe de un Mercedes son 400, 500 pavos. Entonces sí que vamos a ver que es difícil que el diagnóstico, a no ser que sea una colisión muy grave, vaya a hacer frente a lo que sea la sustitución en primer orden, ¿vale? Bien, aquí hablamos de la poliamida, del policarbonato, del polietileno, del polipropileno, del policloruro de vinilo, del ABS, acordaros, el acrilonitilo butadieno estireno, que trabajamos también posteriormente con acetonas para soldaduras químicas, y los termostables como son el poliuretano y como por ejemplo el poliéster insaturado. Tenéis algo de información sobre ellos, ¿de acuerdo? Bien, luego llegamos a los plásticos reforzados con fibras. Vimos que tenían tres elementos básicos. Por una parte, el material compuesto siempre tendrá una matriz, que será el polímero base, puede ser una cuestión de termoplástico o termostable. Luego le meteremos unos refuerzos, ¿vale? Pueden ser orgánicos o inorgánicos. Esos refuerzos normalmente pues puede ser, por ejemplo, vidrio, o puede ser carbono, puede ser aramida, ¿vale? Que son los más conocidos, pero también pueden ser laminillas de aluminio y demás cuestiones metálicas. Y luego le meteremos unos aditivos. ¿Los aditivos por qué? Pues normalmente para acabar de darle unas propiedades al producto, como pueden ser unos estabilizantes o un color, un desmoldeante, ¿vale? ¿Por qué son muy interesantes estos tipos de plásticos? Porque al estar reforzados conseguimos más resistencia a la vez que más rigidez, pero acabamos de darle más ligereza al vehículo y tenemos otro tipo de posibilidades que nos comportaba lo que sería el plástico convencional. ¿De acuerdo? Con lo que acordados materiales compuestos de qué? Tres elementos: matriz, refuerzo y aditivos. Aquí tenéis la pregunta y ya tenéis. Aquí ya vimos un poquito mejor lo que sean las fibras más usuales que podemos encontrar en nuestras piezas de los vehículos. Tenemos las fibras de vidrio, fácil de aplicar. Me hubiese gustado hacer la experiencia que teníais de práctica en taller, era interesante. Ahí tengo el kit esperándonos, a ver si hay suerte y podemos volver. Tenemos que tiene un bajo coste y que el único problema es que tienen unas propiedades mecánicas un tanto deficientes, no es lo tan resistente como nos gustaría, acostumbrados a trabajar con metal. Luego tenemos la de carbono, que como veréis tiene una alta resistencia a lo que serían algunos elementos, ¿vale? Pero si bien es cierto que tiene un alto coste, ¿vale? Y luego además vamos a tener un problema y es que vamos a ver que tiene una cuestión a la hora de trabajarse que, como habéis visto en el vídeo, se necesita un vacío, se necesita una serie de elementos que es un poquito más complejo que lo que sería el trabajo con fibras de vidrio. Y por último, la fibra de aramida, que también sabéis que es la que tiene relación con el Kevlar. Es una fibra sintética mucho más resistente a lo que sería el choque que, por ejemplo, las fibras de carbono o de vidrio, pero en el momento que trabajamos con ella vemos que también encarece mucho el producto final. Aquí lo tenéis un poquito más desglosado, os invito a que tranquilamente lo veáis, ¿vale? Que es el GRP, es el plástico reforzado con fibra de vidrio, glass, CRP, plástico reforzado con fibra de carbono, el SRP, plástico reforzado con fibra sintética. En este caso hablamos de la aramida, del Kevlar, ¿vale? Bien, aquí os dije que por favor pararais un poquito y que interiorizarais lo que sería cada una de las siglas de que estamos hablando, acordaros, ¿vale? PA poliamida, PC policarbonato, PE polietileno, PP polipropileno, PVC policloruro de vinilo, ABS acrilonitilo butadieno estireno, poliuretano, poliéster insaturado, los plásticos reforzados de vidrio, plásticos reforzados de carbono y los plásticos reforzados de fibras sintéticas. Bien, importante también es la identificación. La identificación, por lo tanto, ¿vale? Tiene que quedar claro que estos códigos normalmente son los que nos van a ayudar a saber cómo trabajar con cada uno de los elementos. Recordad que un plástico solo suelda con el mismo plástico y que, por lo tanto, este código va a ser clave para saber el procedimiento de trabajo, si es con calor o sin calor, y muy importante también saber qué es lo que tenemos que añadir como material de aporte. Importante, los primeros dos elementos, el PA este es el polímero base, ¿de qué está constituido? 66 es el número de carbonos de la molécula básica y es una cuestión más química de lo que sería industria y demás. Pero luego aquí sí que tenemos una segunda parte que es muy importante para mí
y es si tiene algún tipo de refuerzo. El G en este caso sería el tipo de carga de refuerzo, G en este caso es glass, el F es cómo se presenta, ¿vale? Si fuera la F sería una fibra, ¿vale? ¿De qué tipo? ¿Vale? La M mallas, fibras, demás. Y la 20, ¿vale? Acordaros que es el porcentaje de carga de refuerzo, es cuánto refuerzo se le ha añadido a este polímero base para crear finalmente ese plástico reforzado, ¿vale? Bien. Importante, aquí tenéis otros ejemplos, os puse dos, la mayoría de vosotros lo habéis hecho bien, ¿vale? Y luego también visteis que aparte de identificación por lo que sería nomenclatura, por código, están los ensayos por combustión, que ya os dije que eran un poco primitivos, que ya no se utilizaban tanto, pero que en clásicos y otro tipo de vehículo que no nos diera codificación, pues podían ser relevantes. Ya os di una tabla en la cual se podía ver un poquito cómo lo que se analizaba y finalmente para saber qué es lo que era. Hicimos una especie de simulacro en lo que sería un ejemplo que os planteaba yo, ¿vale? En este caso era la poliamida. Y empezamos a hablar un poquito de lo que a mí más me interesaba, que era el tema de qué pasa cuando entra un vehículo con colisión y detectamos un problema. En un principio, el año que viene, cuando vayáis a hacer las prácticas, veréis que lo primero que os hacen cuando paséis a hacer plancha en lo que sería pintura, carrocería y demás, es vais a trabajar mucho con los paragolpes, ¿vale? Vais a trabajar mucho con el trabajo directo de lo que sería darle otra vez forma y si tiene algún tipo de elemento roto, trabajaríais lo que sería también la constitución de volver a dejar la pieza en origen, ¿vale? Bien, lo primero que os dije, si hay deformación, tenemos que reparar la deformación. ¿Cómo? Con dos variables, con dos cuestiones. Uno, calor. Con el soplete ya os habéis visto cómo funciona el soplete, ya os hablé de él, ¿vale? Entre 300 y 400 trabajaremos hasta que veamos brillo. En el momento que haya brillo, parar, porque empezará ya a reblandecerse demasiado. Y nosotros lo que queremos es crear un estado pastoso en el cual podamos trabajar con la pieza para darle otra vez forma. Y luego aplicaremos presión, en sentido siempre opuesto a la deformación, hasta recuperar la forma. ¿Con qué? Con algunos elementos que no tengan adherencia, no me utilicéis plástico sobre plástico, sino que tendremos que trabajar con algún elemento de madera o con algún elemento que sujeto con algún alicate de presión, con algún gato, con algún elemento que pueda mantener la pieza en esta posición origen, podamos recuperar esa forma. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlo? Hasta que enfríe, endurezca y que otra vez vuelva a tener opciones. Y luego lo revisaremos tantas veces como sea necesario. ¿De acuerdo? Si no está en su sitio, aplicaremos calor y volveremos al sitio. Bien, aquí visteis el equipo necesario, os presenté las pistolas de calor, os presenté las diferentes cuñas, ¿vale? La soplilla, todos los elementos, ¿vale? Que hacen falta para trabajar con ella. Os hablé de las dos regulaciones que tenéis en la parte trasera. Una que es el calor que vamos a generar, la temperatura, y otra que es el ventilador que llevamos para que por convección pueda ir calentando la zona de trabajo. Vimos entonces aquí una serie de pasos y vimos un poquito cuál era la cuestión. Luego vimos ya la reparación por soldadura. También tenéis vídeos de todo esto. La reparación por soldadura hablamos de que vamos a trabajar con calor, vamos a trabajar con temperatura y también vamos a trabajar con presión, ¿vale? Importante recordar los márgenes de 300 a 400, de 280 a 400 grados, que es lo que trabajan nuestros plásticos. Posteriormente en un vídeo os dejé una tabla también de las temperaturas con las que se trabaja. Y la presión siempre es importante, ¿vale? Que la varilla del material de aporte que vayamos a utilizar sea la que trabaje. Aquí tenéis una reparación por soldadura. En el vídeo pues es un poquito más visual todo, la secuencia y demás, ¿vale? Os dejé dos vídeos, uno de Cervimay y otro de Centro Zaragoza, con los que considero que podéis tener clara la parte más secuencial del método que hay que utilizar, ¿vale? En un principio tenéis una práctica esperando también de este tipo, porque considero que es básica para cualquier técnico. Y aquí en un principio vemos que lo que vamos a hacer es diagnosticar y cuando diagnostiquemos y la preparación sea necesaria de la superficie, empezaremos a trabajar con una serie de cuestiones, ¿vale? Retiraremos suciedad, pintura, si existe deformación lo primero es crear otra vez la forma correcta, si hay elementos que molesten retirarlos. Importante, vamos a preparar la junta. Ya sabéis que si hay grieta en la rotura, lo primero es un taladro con una broca pequeña de 2 al 3. No me hagáis ahí boquetes, no son relevantes. Simplemente es quitar la tensión de la línea que quiere seguir. Con la fresa haremos un biselado para hacer un rebaje, para mejorar penetraciones y demás. Y la profundidad es más o menos 2/3 del espesor de lo que sería el material, ¿vale? Si lo hacemos solo por una parte. Si no, medio, siempre creando lo que sería el surco en forma de V, ¿vale? Para que siempre haya un punto de contacto entre las dos partes. Importante también unir los bordes,
lo primero que haremos ya una vez tengamos el surco, lo habremos limpiado, lo habremos soplado, cogeremos y montaremos la boquilla de cuña, acordaros que es la que pasa y genera con un pequeño y ligero contacto en la superficie de ambos lados una primera parte de sutura, una primera unión. Luego la soldadura principal, ya vamos a crearnos una varilla en forma de flecha con la punta nube que va a ser siempre del mismo material de aporte, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar calor tanto en lo que sería el material base como el material de aporte. Poco a poco, con la misma tensión que va generando ella y aplicándolo de la manera correcta, la pistola dando en base y dando en altura va a generar una temperatura que va a hacer que se adhiera perfectamente y se convierta en un mismo sólido, ¿de acuerdo? Y posteriormente repasaremos esta soldadura, la reforzaremos como veis aquí con algunos elementos como son transversales, también hablamos de que podíamos poner dos sobre en la misma soldadura como veis aquí, o podíamos incluso utilizar mallas para insertarlas y crear más puntos de sujeción. Muy importante. Si tenéis alguno de estos defectos, quiero que entendáis el por qué está pasando para poder corregirlo. De la misma manera, la reparación por soldadura necesita unos materiales, unos productos y es importante que tengáis tiempo para prepararlos y tenerlos a vuestra disposición para ir trabajando. Si no, cada vez un viaje genera una productividad muy baja y en taller ya veréis que eso es problemas a la vista, ¿vale? Importante, productos de limpieza, importante, los disolventes que sean básicos, se trabajan con papel, material de aporte similar al material base. Si hemos comprado a proveedor una serie de elementos, los trabajaremos con varillas compradas, comerciales, y si no, ya sabéis el truco que os facilité, y es una parte no vista y no estructural de la parte interna de lo que sería el paragolpes. Como es del mismo material, podemos crearnos nosotros una varilla para poder trabajarla. Crearemos lo que sería el material de refuerzo, podemos trabajar los cordones transversales o la malla o la tela metálica, lo preparamos también. Productos de acabado como son las resinas y tal para poder generar algún tipo más de sujeción si queréis con adhesivo. Y importante el poliéster para trabajar lo que sería finalmente la forma. Pensar que luego después de todo esto viene lo que sería la parte de preparar lo que sería la superficie para pasar realmente a pintura, y eso es masilla, normalmente masilla de plástico, ya sabéis que es diferente a la masilla de poliéster habitual ni a la de fibra de vidrio, también existe otra tipología específica para ello. Y muy importante el equipo, ¿vale? Que vais a necesitar bastantes herramientas y siempre importante seguir los pasos que también visteis en el vídeo, que podéis entender un poquito lo que os acabo de comentar. Importante, también vimos un vídeo del uso de la grapadora, sabéis que hay una serie de grapas, diferentes tipologías para diferentes elementos a unir, diferentes formas y demás, y muy importante, ¿vale? El trabajo de lo que sería cómo se debe de utilizar, cómo se debe de mantener, ¿vale? Este tipo de maquinaria, muy útil y sinceramente también tenéis otra práctica para poder trabajarla con ella, ¿vale? Bien, luego vimos las reparaciones por soldadura, en este caso soldaduras químicas, en la cual ya no vamos a utilizar el calor. Vimos que uno de los plásticos que mejor trabajaba con este reactivo, con esta acetona, es el ABS. Podemos trabajarlo con algunos otros, pero no nos dejan los mismos resultados, ¿vale? Aquí lo que hacíamos, acordaros, es que si se rompe, por ejemplo, una patilla de ABS o algún elemento y lo que queremos es de forma rápida y simple y barata trabajar lo que sería su unión, el proceso es sencillo. Aplicación de acetona en ambas superficies que han roto, viendo siempre que tengan el punto correcto a nivel forma. Y cuando la acetona evapora, que vemos que ha perdido ese brillo de ese mojado, lo que queremos, ¿vale?, es generar que tenga más resistencia. Le aplicaremos una argamasa. ¿Qué era la argamasa? Acordaros, no es otra cosa que una mezcla que vamos a fabricar nosotros mismos para que poco a poco generemos un poco de viruta del mismo material y esa viruta luego la llenaremos de 1, 2, 3 gotitas de acetona, veréis que enseguida la disuelve y se crea una pasta que con una espatulita dosificaremos en el punto que consideremos interesante. Aquí visteis una secuencia de cómo trabajamos lo que sería primero la pincelada, ¿vale? Cómo vamos a generar que esto cree una reacción química y que posteriormente se vuelva a unir. Y si queremos generar un poquito más de elemento de resistencia, generamos esta argamasa, ¿vale? Es un cemento que estamos fabricando nosotros de ABS junto con la acetona que la está disolviendo. Aplicaremos rápidamente, ¿vale? Y posteriormente generará una unión resistente. También tenéis otra práctica para volver a reconstituir patillas en faro. La parte delantera en muchos casos son policarbonatos, las traseras son ABS.
y una óptica está en torno a los 200, 250 pavos en muchos casos de vehículos que tendréis vosotros a vuestro alcance en talleres, y veréis que por dos tonterietas no debemos de trabajar lo que sería la sustitución. Podemos ganar dinero y hacérselo ganar también al cliente, con lo que es satisfacción, ambas partes. Bien, luego vimos la reparación mediante adhesivos. Aquí os facilité lo que sería la imagen de 3M, es el que siempre he gastado yo en taller. Sí que he gastado también los de Blinker, he gastado alguna vez algunas otras diferentes marcas y demás, pero quizás sinceramente mi consejo es trabajar con el de 3M. También visteis el vídeo que os facilité, que utilizaba tanto este que se hacía de forma manual, como el bicomponente, el bitubo que se hace con cánula, que se va a ir intercambiando cada vez, como también visteis lo que eran las lonas adhesivas que estaba sacando 3M, que también funcionan muy bien, ¿vale? Importante, por lo tanto, interesaros por favor con lo que nos hace falta. Acordaros que había un producto de limpieza, un promotor de adherencia, el adhesivo, básicamente, que es la clave, materiales de refuerzo, que visteis como eran fibras de vidrio y demás, que vamos a insertar dentro de lo que es el adhesivo para crear más puntos de sujeción, y posteriormente las masillas para su acabado. Muy importante, visteis aquí lo que sería un procedimiento, ¿vale? Esta es la pistola de extrusión que se gasta para los bitubos. Estos son los cartuchos de bitubo. Aquí, por ejemplo, vemos la malla de refuerzo que se utiliza, ¿vale? Y aquí visteis un poquito el equipo necesario. Y el procedimiento lo visteis en un vídeo de 3M, ¿de acuerdo? Luego vimos también cómo se podía resolver la reparación en algunos elementos como eran las fibras. Acordaros, tanto la fibra de vidrio como la de carbono. Visteis que en un caso era una laminada, porque existen muchas láminas de resina y de fibra que vamos a ir intercalando. Y de sándwich, como normalmente las fibras de carbono en elementos sencillos. Visteis también un vídeo casero de cómo se generaba este vacío y cómo se insertaba la resina y cómo iba a mojar el bleeder que se ponía en la parte de arriba, que es como una pequeña compresita que va a absorber todo lo que es el excedente, ¿vale? Visteis todo en los vídeos. Vimos que las resinas, en este caso, por ejemplo, de una fibra de vidrio, que es la que teníais preparada para hacer también en taller, era una práctica que vosotros ibais a hacer en base a un molde, una pieza, ¿vale? Y ahí sí va a haber, también se pueden hacer reparaciones sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, importante, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero unos productos. Esos productos son, por una parte, la resina, que en algunos casos ya viene activada de fábrica y en otros tenemos que activarla, con lo que vendrá un pequeño tubito al lado. Y el catalizador, que es lo que siempre hace que empiece a endurecer, empiece a secar y empiece a curar un elemento. Si no está catalizado, no hay ningún problema, podemos tenerlo almacenado. Pero en el momento que catalizamos, ese producto se tiene que gastar en un tiempo corto que nos marca fabricante. Importante, valores más o menos, resina trabajando a 100%, un 0,4% de activador y un 2 a un 4% de catalizador. Siempre fichas técnicas, removemos bien y empezamos a trabajar. Nunca generaremos grandes cantidades. Es mejor generar 2 veces una pequeña cantidad y trabajar con el producto cuando se deja poder un poquito maniobrar con él. Aparte de este producto que es el líquido, ¿vale? Que son las resinas, tenemos las fibras de vidrio. Hay muchos tipos de presentaciones. Veremos que en los kits más convencionales nos llegan como grandes mantas, ¿vale? Grandes puntos donde nosotros podemos cortar y dar forma a lo que queremos reparar. Importante entender siempre que hay dos tipos de reparaciones. Por una parte está la reparación cosmética y por otra parte está la reparación con daño estructural. La cosmética es la parte que solo afecta a la parte superficial. Solo vamos a tener repercutido un daño en lo que es la parte visual, pero no la parte física integral. Estructuralmente el daño no es grave. No es lo mismo tener un agujero que pase de una parte a la otra de, por ejemplo, un techo o, por ejemplo, Suzuki Vitara. Hace poco estuvimos reparando uno o, por ejemplo, cualquier cuestión, una aleta, recuerdo también de un Renault Clio, por ejemplo, que ya las tenía también de fibra de vidrio. Es que hay un mogollón de piezas que no os imagináis que ya están comercializándose en muchos coches de este tipo de elementos, ¿vale? No solo pensar en el sector náutico, no solo pensar en elementos accesorios o remolques de camping o caravanas, no. Pensar que se está utilizando en la industria de automoción directa. Muy importante, por lo tanto, entenderlo bien. Si hay estructural, tenemos que trabajar en profundidad. Ya visteis el vídeo, ¿vale? De donde había un paragolpes con un agujero que lo trasladaba a lo que sería primero hacer un soporte, generar una serie de aplicaciones, preparar los elementos y demás.
Importante ver eso, ¿vale? Cómo preparo superficie y demás, ese vídeo que esté claro. Y ahí tenemos lo que sería a nivel el procedimiento de trabajo, ¿vale? Es el mismo que sigue lo que sería en la parte de el carbono. Es el mismo que visteis en el vídeo. Luego sí que es cierto que en el foro surgieron muchas ideas muy interesantes de muchos compañeros. Os agradezco la aportación. Y ahí tenéis un poquito lo que sería todo el trabajo de la fibra de carbono, ¿vale? Visteis ya que se trabajaba por lo que sería un vacío y visteis que incluso cómo se preparaba el sistema para generarlo. Y en un principio llegamos ahí y como anexo os prepararé un poquito la reparación de faros. Había otra práctica que era, igual que estábamos haciendo patillas de ópticas de faros con la acetona, si no fuera de un producto en el que se pudiese trabajar con la acetona, hablamos de que existían fabricantes que ya nos iban a proporcionar kits de patilla y si no habían kits de patilla podíamos trabajar con la soldadura de ambas piezas y con refuerzo con malla metálica o bien con adhesivo o bien con calor. Bien, y hasta ahí el tema. En un principio, como habéis visto, tenemos una serie de cuestiones que tienen que estar claras. El tema es un tema sencillo, el tema es un tema práctico, el tema es un tema que además vais a utilizar y os vais a acordar bastante de vuestros inicios en lo que serían las prácticas que tenéis ya dentro de unos 7, 8, 9 meses, ¿vale? Con lo que hasta aquí, en un principio, el trabajo de plásticos. Este ha sido un pequeño recuerdo, un pequeño repaso, ya que ha pasado unos días y creo que no han sido relevantes para vosotros desde el punto de vista de acordaros de todo lo que habéis trabajado en las actividades, pero sí recordaros una cuestión, y es la siguiente. El viernes 24 a las 10:30, inicio del cuestionario. El cuestionario ya está hecho, lo que pasa es que no lo veis en un principio en Aules porque está oculto hasta que llegue el momento. Sí que es cierto que el día de antes ya lo pondré para que lo podáis ver, pero no podréis acceder, estará cerrado. Os invito a que el viernes no os conectéis a las 10:30, sino que sobre las 10, 10 y 10, 10 y cuarto ya estéis con la Aules abierto y el Aules preparado para entrar al cuestionario. No tenéis más que un intento para poder realizarlo. No es difícil. No la estáis jugando a nivel que madre mía. No quiero que hayan nervios. Quiero que simplemente uno se valore si tiene claro estos conceptos. Porque si tuviéramos la suerte de volver, aunque fuera una semana, 2 semanas, ya os digo yo que prácticas de plásticos y de chapas sí que quiero que hagáis. Porque es lo que considero que junto a la sustitución que estabais haciendo muchos de vosotros y la soldadura que ibais a aplicar en ella, que era la del estribo, considero que iba a ser básico porque son operaciones muy reales de taller, ¿vale? Bien, importante también que consideréis que vuestra nota de este tema saldrá de 3 apartados, que son 1, las actividades que ya habéis entregado, 2, la participación en el foro y 3, y por último, el cuestionario que estamos generando aquí y ahora. A nivel general, ya os lo dije, las actividades están bastante bien. Estoy contento, estoy orgulloso de que os estéis adaptando de esta manera que todos estamos intentando hacer de la mejor forma posible y espero que le deis realmente la utilidad que está teniendo estas sesiones de trabajo para ir entendiendo cositas que seguramente el año que viene, los que estéis en segundo, en TRS vais a tener que utilizar. No os van a llevar un coche o no os van a llevar una pieza ya con el daño reparado y con todo ya aplicada a la masilla y con todo perfecto. Ah, vale, pues yo solo cojo la pistola, le tiro el aparejo, trabajo un poquito el aparejo y lo pinto. No, vais a tener que coger y crear lo que sería la figura, su conformación, su resolución, reparación y demás, y luego la preparación. Y finalmente el embellecimiento de la pieza con pinturas, lacas y demás. Con lo que nada, en un principio estamos en contacto. Si tenéis dudas durante estos días, hacérmelas llegar. Os dejo hoy para que trabajéis lo que sería la preparación del material y el estudio. Si queréis hoy podéis iniciarlo durante estas 2 horitas. El jueves tenéis una horita también de movibles que está pensada también para que le deis caña y preparéis el examen del viernes. Y el viernes, recordar, a las 10:30, inicio del test. Yo estaré en todo momento conectado y viendo un poco desde atrás, de la trastienda, cómo están viendo los acontecimientos. Si alguien tiene alguna cuestión vía mail, rápidamente me lo traslada. Hicimos en el grado medio ya exámenes de esta tipología con el Aules y la verdad es que la experiencia fue positiva. En un principio, ¿vale? No creo que haya ningún tipo de problema técnico, porque el otro día no lo hubo, que fue el miércoles antes de Pascua. Así que vamos a pensar en que todo fluya y que todo vaya bien. Lo primero que supongo que todo el mundo, ¿vale? Estará por casa, ya queda menos y ya estamos viendo la luz al final del túnel. Así que vamos a darle caña y seguimos fuertes, ¿vale?
Un abrazo, compañeros, compañeras.